El río no estaba enfadado, estaba forzado. Y cuando algo se fuerza durante demasiado tiempo, no rompe por fuera, rompe por dentro. Llovió durante días, hasta que parecía que el cielo se había vaciado del todo. El río creció y creció, como una barriga que ya no admite más comida. Arrancó juncos, movió piedras y chupó raíces viejas que llevaban años quietas. Cuando por fin dejó de llover, la selva olía a barro nuevo y a madera lavada. El aire estaba limpio, pero también pesado, como cuando dos personas hablan mucho rato y aún así sienten que todavía hay cosas por decir. Aisha caminó junto a la orilla, con paso lento y atento. Conocía bien ese lugar, pero esa mañana el paisaje de siempre estaba cambiado. Las marcas conocidas habían desaparecido. En una orilla, 3 piedras grandes no estaban donde Aisha las recordaba. Ahora formaban una especie de escalera torpe que apretaba el agua en un paso estrecho. El río se veía forzado, como si llevara una mochila mal colocada. Tara llegó hasta allí, con su andar tranquilo. Eso no lo hizo la lluvia, dijo, observando las piedras. Alguien ha estado jugando con límites que no entiende. Y cuando no entiendes los límites, es muy fácil hacer daño sin querer. Movida por el impulso, dio 2 pasos hacia el agua. La tentación de hacerlo todo sola siempre llegaba con el mismo disfraz. Así es más rápido. Recordó, como un susurro, una frase de Sor Yu. La prisa es una segunda crecida, pero por dentro. Respiró hondo por la nariz. Retrocedió un paso. Lo haremos cuando baje un poco más. No quiero que el río nos quite la razón por impacientes. Aisha guardó esa imagen en la cabeza, como se guardan las cosas, que más adelante pedirán una decisión. Pero, por ahora, el bosque traía tareas, más pequeñas y urgentes: recomponer sendas, levantar nidos caídos, convencer a Zaya de que no probara a saltar cada charco hondo, solo porque brillaba al sol. Zaya llegó colgando de una liana, con la dignidad imposible de quien se resbala y finge que era parte del baile. Se dejó caer cerca de Aisha. «He visto tu semilla», anunció. «La tierra de alrededor está blandita, parece cama buena». Aisha sonrió un poco. «Eso está bien», dijo. «No necesita que la toquemos todo el rato. Solo calma y tiempo». «Calma no tengo», respondió Zaya. «Tiempo tampoco». «Pero puedo traer hojas», añadió, por si eso ayudaba. Tara retiró una hoja que se le había quedado en el caparazón. «El tiempo no se guarda, Zaya. El tiempo se vive y se pasa». En una curva de la orilla, Harun probaba la firmeza del suelo, con una pezuña. «¿Cómo está tu lado?», preguntó Aisha. «Menos engañoso que ayer», respondió Harun. «Si alguien corta ese paso de piedras, el agua volverá a repartir su peso, como antes». «Alguien las puso». «Alguien puede quitarlas», dijo Harun,
sin heroísmos ni drama. Vathor apareció entonces, con media rama apoyada en el hombro. Olía ligeramente a miel, de un panal que esta vez él no había tocado. No soy culpable, pero también puedo empujar, anunció. ¿Qué hay que mover? Por la tarde, cuando el sol empezaba a teñir las hojas de un color cobre suave, se reunieron todos en la orilla. «Uno a uno», dijo Aisha. «No queremos provocar un torrente que se lleve por delante el nido de nadie». Vathor metió las patas en el agua, con respeto, casi como si fuera una oración. Harum se colocó un poco río arriba, preparado para frenar con su cuerpo cualquier cosa que se descontrolara. Gaia, posada en una estaca, marcaba un ritmo con la voz. No eran números de verdad ni tiempos de reloj, pero servían para coordinarse. Zaya aplaudía cada movimiento, como si todo hubiera sido idea suya. Tardaron lo justo, ni mucho ni poco. Al retirar la segunda piedra, el agua hizo un sonido que Aisha no escuchaba desde antes de la gran crecida. Un soplo ancho, más libre, que no ahogaba a nadie. La tercera piedra, al ceder, liberó una corriente que se giró y siguió su camino, como un músculo al que por fin le han quitado un nudo. «No hemos devuelto el río a su lugar de antes», dijo Gaia. «Solo le hemos quitado una prisa que no era suya». Se quedaron un rato mirando el agua. Ese rato fue un pequeño regalo. Nadie pidió explicaciones. Nadie se puso a contar quién había ayudado más. El bosque, agradecido, sostuvo el silencio sin pedir nada. Esa noche, Aisha soñó con un dibujo en piedra. No lo veía del todo claro, pero distinguía un tallo dividido en varios tramos, hojas que subían hacia arriba y a un lado, la sombra de un felino. Se despertó con la sensación de haber visto algo real, algo que existía fuera del sueño. Como cuando recuerdas de golpe una cara de la infancia y sabes que no te la estás inventando. Al amanecer, volvió al recodo del río. La piedra plana estaba donde la había dejado la crecida. El cuenco de Soryu, en cambio, no estaba. Soryu tampoco. En el suelo, cerca de la orilla, 3 ramitas dibujaban una figura que no podía confundir. El mismo bambú de su sueño. ¿Juegas conmigo?, preguntó al aire, sin burla. Un tintineo de bambú cruzó el recodo sin que soplara viento. Aisha alzó la vista. Parpadeó y ya no estaba. En la arena húmeda, una huella de sandalia se deshizo bajo un pequeño hilo de corriente. Tara llegó después, con las patas manchadas de tierra recién colocada. «Hay marcas río arriba», dijo. «Las encontré por casualidad, o porque querían que las encontrara». «Alguien ha hecho escalones de piedra a ambos lados.
no parecen cosa de animal. Aisha sintió un cosquilleo en el lomo. No era miedo, era atención. Iremos a ver, dijo Aisha. Tú conoces el camino más seguro. Conozco el más lento, corrigió Tara, pero es el que enseña más cosas. Partieron cuando el sol dejó de quemar tanto. Zaya, por supuesto, insistió en ir y, por supuesto, terminó yendo. Harún se les unió en el primer claro. Bator prometió esperar noticias y también prometió preocuparse, aunque no se lo hubieran pedido. El bosque río arriba era distinto. Donde antes había barro fino, ahora mandaba la grava gruesa. Donde el agua antes hacía remolinos jugando, ahora corría en una línea estrecha y rápida, como un animal asustado. De vez en cuando veían señales nuevas, una piedra con marcas recientes, una huella que no era de pezuña ni de zarpa. 2 patas, dijo Harún. No solo caminó, midió. Se detuvieron en una curva donde el río, obligado por las piedras, mordía la orilla con rabia. Allí estaban los escalones, 3 de un lado, 2 del otro, torcidos, hechos sin cuidado. Trabajo deprisa. Había menos pájaros en las ramas. En el aire zumbaban menos insectos. Hasta el sonido del agua parecía más pobre, como si el río hubiera perdido parte de su canción. Quien haya hecho esto quería escucharse a sí mismo, dijo Aisha. No escuchar al río. ¿Y qué vamos a hacer?, preguntó Harún. No lo mismo que quien lo hizo, respondió Aisha. No vamos a arreglar a golpes lo que ya se rompió a golpes. Durante un buen rato, no hicieron nada que se notara desde fuera. Caminaron junto a la orilla. Miraron desde diferentes ángulos cómo el agua golpeaba, dónde se frenaba, dónde se escapaba. Cuando al fin movieron una piedra, no fue la más grande ni la que más se veía. Fue una pequeña, colocada en un sitio exacto, que le devolvió al río un hombro donde apoyarse. Mañana lo mismo, dijo Aisha. Y pasado también. De regreso, el cielo se estaba poniendo del color en el que el bosque baja la voz. En el claro donde Aisha había plantado la semilla por primera vez, mucho antes de la crecida, la tierra seguía húmeda y tranquila. Se acercó despacio y olfateó el suelo. ¿Y si no sale?, preguntó Zaya, que lo pregunta todo. Saldrá, dijo Tara, y si no sale, saldrá otra cosa, que será su manera de salir. Aisha no vio brotes todavía, pero notó algo invisible, como una respiración muy pequeña bajo la tierra. La semilla estaba trabajando, aunque por fuera no se notara. La pantera levantó la mirada hacia la ermita de bambú.
La escoba seguía donde la había dejado el primer día. En el marco de la entrada, un trocito de carbón dibujaba una línea vertical con 2 rayitas. Bambú, otra vez. O quizá era solo un recordatorio de que hay cosas que no se fuerzan, porque crecen hacia arriba solas cuando les toca. Soryu está, dijo Aisha, sin necesidad de verlo. El bosque, satisfecho con esa frase, dejó pasar un viento leve por el claro. No fue un viento de despedida ni de anuncio. Fue un viento sencillo, como suben las decisiones cuando dejan de ser prisa y se convierten en manera de vivir. Esa noche, mientras el río iba recuperando a trozos su música antigua, Aisha entendió que la crecida no había terminado del todo. Ahora la crecida era por dentro, subía despacio, sin ruido, sin urgencia, como empiezan a cambiar las cosas cuando ya no empujas. Mañana volveremos a las piedras, pensó, pasado también. Se tumbó junto a la semilla y cerró los ojos. No soñó con bambúes ni con felinos tallados en roca. Soñó con una escoba que barría hojas sin cansarse, haciendo sitio para lo que llega sin empujar. Y el bosque, que sabe escuchar cuando alguien por fin se calla por dentro, respiró con ella sin pedirle nada.